Hoy día nos toca ver lo que es semejanza y teorema de Tales, ¿ya? Ambos se relaciones, y a partir de esas relaciones que vamos a ver tanto en teorema de Tales como semejanza de triángulos, vamos a resolver algunos problemas, ¿ya? La semejanza es básicamente cómo funciona tal vez una escala, ¿no? Sencillamente una determinada cantidad mm, no se relaciona con otra, ¿no? O sea, a partir de unas dimensiones de un mapa podemos construir las dimensiones reales del objeto, porque una cantidad en centímetros equivale a una distancia en metros en el mundo real. Acá tenemos una imagen dibujada, ¿no? En una escala en centímetros, y eso por una cuestión de semejanza, de escala, como menciona ahí, ¿no? Equivale a una cantidad de metros, ¿no? Entonces, semejanza es eso, ¿no? Eh, Permite establecer una relación entre básicamente los diferentes factores, que no fue lo mismo de congruencia que vimos antes, ¿no? Congruencia era otra cosa, ahí era exactamente, si bien las orientaciones eran distintas, las medidas o los triángulos que eran congruentes tenían las mismas dimensiones y los mismos ángulos. En cambio, acá hablamos de una escala, ¿no? Una cosa es poner un triángulo de este tipo, por ejemplo, ¿no? Comparado con un triángulo de este tipo, ¿no? Mucho más grande, ¿no? Así, ¿no? Esto podría estar un m a la n y acá ser un mk a la nk, ¿no? Es una cosa distinta, ¿ya? Entonces vamos a ver, antes de empezar a eso, vamos a ver unos criterios de proporcionalidad. Básicamente tenemos dos segmentos, un segmentos AB y segmentos CD, y son proporcionales a los dos segmentos, ¿no? Cuando los son sus respectivas longitudes. O sea, básicamente es una razón, ¿ya? Es una razón. Entonces, A sobre CD, o sea, esta relación que tiene A sobre CD, es igual a la relación que tiene EF sobre GH, ¿no? O sea, X sobre Y es igual a A sobre B. Si dos segmentos A y C son proporcionales a otros dos segmentos, cuando lo son sus respectivas longitudes, ¿no? O sea, la razón que se establece entre esas longitudes, A, B, C, D, es proporcional a ese otro segmento E, F, G, H, ¿no? A través de esa relación, ¿ya? Ahora, esa relación proporcional invita a muchas cosas, ¿no? Porque en realidad, si bien esto es cierto, también lo es si es que lo compartimos otra cosa. Tenemos X sobre A es igual a Y sobre B también. Y se sigue cumpliendo, ¿no? Y se sigue cumpliendo. O sea, la relación que yo establezco de X sobre A debe ser la misma relación de proporcionalidad que se establece a Y sobre B, ¿no? Eso también tendría sentido. Y eso lo refería con que ese Y, esa, esa región A o esa región B, pueden ser sencillamente un XK, ¿no? Un XK o un YK, ¿no? Porque de esa forma se conserva, ¿no? La misma relación, ¿no? Porque se va acá y queda la misma relación. Entonces eso se refiere con lo que es básicamente el tema de proporcionalidad, que esa razón que se establece se mantenga, ¿no? Entre los segmentos. La relación entre segmento A, B y CD debe mantenerse en los otros dos segmentos proporcionales. Y eso es lo que gobierna lo que es el teorema de Tales, donde tiene tres rectas no paralelas, rectas no, perdón, tres rectas paralelas, en este caso las rectas L1, L2 y L3, son tres rectas paralelas, que son intersectadas por dos rectas secantes, en este caso la recta L4 y L5. Los segmentos parciales determinados por cada una de ellas son proporcionales, justamente el tema de proporcionalidad que hemos visto acá, la definición. Entonces, en términos sencillos, implica que A sobre B, ¿no? Esa relación que se establece entre A sobre B, ¿no? Va a ser la misma relación que se establece C sobre D. ¿Ya? Entonces, ese es el teorema de Tales, cuando tres rectas paralelas, al ser intersectadas por dos rectas secantes, como L4 y L5, establece zonas, ¿no? Establece zonas, estos lados. Y estos lados implican o conservan una razón de proporcionalidad, ¿no? Una razón de proporcionalidad.
donde la razón de A sobre B debe mantenerse y la razón de C sobre D, ¿no? Debe mantener. Y ese es el teorema de Tales. Hay corolarios de ese sistema de Tales, porque funciona básicamente en un triángulo, que funciona cuando son secantes, funciona cuando se habla de un triángulo, ¿no? En este caso se conserva la lógica, la relación entre A sobre B, ¿no? Debe ser igual a esa relación C sobre D, ¿no? C sobre- o sea, lógicamente es el teorema de Tales, ¿no? Porque acá tienen las rectas secantes, en este caso no se olvide que esas son las rectas, perdón, las rectas paralelas, y la parte de los lados son las rectas secantes. O sea, los catetos, bueno, los lados, perdón, del triángulo son rectas secantes. La relación debe mantenerse, ¿no? Siguiendo un corolario o la misma lógica que gobierna el teorema de Tales. También funciona en este tipo de figuras, ¿no? Tipo una corbata Michi, ¿no? Una corbata, donde X sobre B, ¿no? X sobre B también debe ser una relación de X, de Y sobre A, de Y. Ya está. Entonces, tenemos el teorema de Tales y tenemos esos dos corolarios, ¿no? El más relevante tal vez es el del triángulo. Ya el corolario 2 son casos especiales. Pero ahí tenemos una proporcionalidad. Ahora hay también teorema de la directriz interior y teorema de la directriz exterior, que me establece, o sea, todas estas son relaciones de proporcionalidad, ¿no? De que me sigue estableciendo relaciones de proporcionalidad. En este caso, por ejemplo, en un triángulo al que se traza una bisectriz interior, ¿no? Está la bisectriz de rojo, está la bisectriz interior. Se establece también una relación de proporcionalidad, ¿no? Donde los lados de esa bisectriz, A sobre B, terminan siendo básicamente los puntos de corte, ¿no? De esa bisectriz interior, M sobre N. Entonces, en una bisectriz interior podemos establecer una relación de proporcionalidad entre los lados, eh, ¿no? que forman esa bisectriz con el lado donde cae, ¿no? O el lado donde cae. Deben conservar esa relación de proporcionalidad. Y esa misma lógica aplica en una bisectriz exterior, ¿no? Ahí tenemos la bisectriz exterior, este ángulo, esta bisectriz exterior. Se traza la bisectriz exterior, llega acá, y se establece la misma relación, ¿no? A sobre B termina siendo esta relación de M sobre M. Entonces, establecemos relaciones de proporcionalidad tanto cuando se traza una bisectriz interior como cuando se traza una bisectriz exterior. Se establecen relaciones de proporcionalidad entre los lados que se forman, ¿no? Los lados que se forman. Tal vez el que más difícil de recordar es de la bisectriz exterior, pero recuerda que el tramo M es todo, ¿no? ¿No? Es todo donde cae sobre el Q, que es el tramo CD, ¿no? Tramo pequeño. Ya. Hay teorema del incentro, porque si hay teorema bisectriz, teorema de bisectriz exterior, hay un teorema del incentro, o sea, otra relación de proporcionalidad. En esa relación de proporcionalidad, se recuerda el incentro era aquella donde se reunían todas las bisectrices interiores, ¿no? O sea, esta es la teorema de la bisectriz interior. Ahora estamos en función de la teorema de un punto notable del triángulo. Un punto notable de ese triángulo es la bisectriz interior, porque es la reunión de las tres bisectrices interiores. Ese era el incentro. Por eso podría dibujar una circunferencia. Y en el caso de funciones sin centro, también se puede establecer una relación, ¿no? De BI, ¿no? Vamos a ponerle X y de Y, o sea, igual a X sobre Y. Eso es igual a la suma, ¿no? A la suma de los lados A más B sobre C. Entonces establece también una relación de proporcionalidad entre los segmentos del incentro, ¿no? Y los lados del triángulo, ¿no? Entonces ese es el teorema del incentro.
Y de ahí viene el teorema de Seba, ¿no? O sea, pone un punto interior, ¿no? Traza ahí tres serianas, ¿no? Y le van a atravesar necesariamente esos seis lados, ¿no? Esos seis lados. Entonces ahí lo que se establece básicamente es una multiplicación de lados no consecutivos. Se da cuenta que está el A, le sigue el lado no consecutivo B y le sigue el lado no consecutivo. O sea, segmento del lado no consecutivo. A por B por B, A por B por C es resultante de multiplicar lo que queda, ¿no? X, Y, Z, ¿no? Eso es. Ese es el teorema de C. Y por último, bueno, para ir cerrando lo que es la proporcionalidad, el teorema de Menelao, que tiene parecido, porque es una distribución de segmentos de lados, me refiero. O sea, lo que tiene es un triángulo al que le traza una secante, ¿no? Que corta dos puntos de ese triángulo, ¿no? De dos lados. Y ahí también se establece básicamente unos seis segmentos, ¿no? Y en este caso también resulta de una multiplicación, donde A, o sea, este segmento A, este segmento B, este segmento C, es la multiplicación del resto de segmentos, ¿no? C, Q, perdón, M y N, ¿no? N se refiere a este pequeño segmento. Y C es el segmento que y ahí está. Entonces, ahí tiene el teorema de Menelao. El teorema de Menelao. Entonces, esas son todas las relaciones de proporcionalidad que más o menos vamos a ver, ¿no? El teorema de Tales, ¿no? Que básicamente es tres rectas sacadas dos secantes, cómo eso se ve en un triángulo, como podemos ver en el corolario 1. El teorema de la vecindad interior y exterior, que básicamente nos establecen relaciones de proporcionalidad entre los lados del triángulo, ¿no? ¿No? Y las distancias que se establecen, o las nuevas distancias que se establecen cuando se corta con la bisectriz tanto interior como exterior, una relación que se establece entre el incentro, ¿no? Entre las relaciones de incentro con los lados del triángulo. El teorema de Seba, ¿no? Una vez que tienes un punto interior de ese triángulo y trazas tres hebianas que cortan por ese punto, que atraviesan ese punto, la relación que se establece entre sus zonas, ¿no? Entre esos segmentos. Igual acá cuando tienes un triángulo y trazas una secante, ¿no? Y queda básicamente esa relación que se establece entre sus lados, ¿ya? Ese teorema de Menelao. Y ya está. ¿Se entendió más o menos? Las... Entonces la primata era X entre B y Y entre A, ¿no? ¿Cuál? Con el digo uno. El corolario 1, sí, es como si fuera parecido al de Tales. Es A sobre B y C sobre D. Ujú, Sí. listo. No lo vamos a demostrar tal vez más adelante, pero vamos a cada uno de los teoremas. Pero básicamente lo que tenemos presente, lo vamos a practicar resolviendo, ¿no? Semejanza de triángulos. Tenemos dos triángulos, son semejantes. Entonces ya entramos, ahora que hemos visto las reacciones de proporcionalidad, que básicamente es abordar el teorema de Tales. Vamos a abordar la semejanza de triángulos, ¿ya? Dos triángulos son semejantes cuando tienen los ángulos respectivamente congruentes, ¿no? ¿No? Son los mismos ángulos, ¿no? Son congruentes. O sea, son los mismos, no importa su orientación, no trata de decirlo, porque recuerda que la congruencia era eso, era básicamente las mismas distancias, pero las orientaciones eran distintas. Entonces, un triángulo va a ser congruente cuando tenga congruentes los ángulos y tenga lados homólogos proporcionales, ¿no? Los lados homólogos. Y los lados homólogos, como dice ahí, son aquellos opuestos a esos ángulos congruentes, ¿no? Y acá podemos ver una relación de proporcionalidad. Si se da cuenta, eso es lo que se transgresía entre los triángulos que vimos en trigonometría, que eran los triángulos notables, ¿no? No esos triángulos rectángulos notables. Eran relaciones de proporcionalidad. Por eso usted podría usar
en un triángulo de 37 y 53, ¿no? Usted podía tener una forma de 3 centímetros, ¿no? Este 4 centímetros, este 5 centímetros, y usted sabía que eso también cumplía si tuvieras un triángulo más grande, ¿no? Que era de 37, y usted hablaba del triple de ese valor, ¿no? 9 centímetros, 12 centímetros, 15 centímetros. Y se establecía o se conservaba porque la relación del triángulo era, todos los triángulos eran semejantes, en el sentido de que la relación se conservaba, ¿no? Era 3K, 4K y 5K. Entonces se da cuenta que la relación que se establecería en estos triángulos rectángulos notables aproximados, ¿no? Era la misma relación de semejanza, porque los ángulos eran congruentes, todos eran 90, 37, 90, 53. Para los tres triángulos, los ángulos eran semejantes, pero los lados homólogos a ellos eran proporcionales. Y eso es a eso se refiere, eso es semejanza. O sea, cuando usted utilizaba, sigue utilizando y va a seguir utilizando sus triángulos rectángulos notables en geometría o en trigonometría, usted lo que está planteando ahí, la razón por la que usted puede hacer lo que puede hacer, es porque usted da de antemano que todos esos triángulos que se establecen en triángulos semejantes, eso voy, ¿ya? Se establecen triángulos semejantes. Y eso implica que los lados son congruentes, perdón, los ángulos congruentes, pero sobre todo que los lados homólogos son proporcionales, ¿no? Entonces, esa es semejanza, ¿ya? Eso es semejanza. Entonces acá tenemos dos triángulos que son semejantes, tienen los tres lados, o sea, aparecen los tres ángulos iguales, pero son ángulos congruentes porque no tienen la misma orientación, pero tienen que ser de igual valor. Entonces tienen los tres ángulos y tienen los lados homólogos respectivos proporcionales, ¿no? Porque lo que se le pone a B es BQ, lo que se le pone a O es CQ, perdón, a teta, CQ, y lo que se le pone a alfa es AQ, ¿no? O sea, acá se le pone A, acá se le pone A. Al que se le pone a beta es B, en el otro lado es BQ, y el que se le pone a alfa, no, perdón, lo que se le pone a teta acá es C, y el que se le pone acá a teta es CQ. O sea, es proporcional, ¿no? Es proporcional. No, perdón, los lados son, claro, los lados son proporcionales, ¿ya? Y la notación sencillamente se establece de esta forma, ¿no? La congruencia, si se acuerda, se establecía de esta forma, ¿no? Así planteaban cuando los triángulos eran congruentes. En cambio, es la congruencia. Pero lo que estamos planteando acá es una relación de semejanza. Y la relación de semejanza simplemente se representa con esa rayita, ¿no? Nada. Ahora, igual que en la congruencia, se usa el paralelismo porque hay la misma lógica, ¿no? Hay teoremas, ¿no? Que nos permiten demostrar básicamente que estamos frente a una semejanza, ¿no? Entre triángulos. Una de ellas es que el caso ángulo-ángulo, ¿no? O sea, tiene que tener dos ángulos iguales, ¿no? Del triángulo, ¿no? Que lógicamente haría realmente los tres ángulos iguales, ¿no? Pero tiene que demostrar que haya dos ángulos iguales, ¿no? En ese triángulo. Y si demuestra que hay dos ángulos iguales, un caso ángulo-ángulo, puede establecer una relación de semejanza, ¿no? Entre los lados homólogos, o sea, los lados que se oponen a dichos ángulos. En este caso, lo que se le opone a beta es sano, y se lo opone a beta acá es X. Se puede establecer A sobre X. Esa proporción debe mantenerse para los lados homólogos respecto a alfa, ¿no? En este caso es beta, y el que se lo pone beta acá, el lado homólogo es Y, ¿no? O sea, B sobre Y. Igual en el otro lado, ¿no?
lo que se le pone a este ángulo, ¿no? Que sería C para acá, su lado homólogo, acá sería Z, ¿no? C sobre Z debe mantener. Entonces, esa relación, nosotros sabemos que son dos triángulos semejantes cuando tienen al menos dos lados iguales. A eso voy, ¿eh? Cuando tiene dos lados iguales, estamos frente básicamente a un teorema de semejanza de triángulo, ¿ya? Así lo demuestra. Igual cuando tenemos un caso lado, ángulo, lado, ¿no? Sabemos que hemos hecho congruencia también. Lado, ángulo, lado. eh, si logramos establecer entre ellos, ¿no? En un lado, ángulo, lado, que esos lados son proporcionales, ¿no? Por eso le dice A sobre X, o sea, estos dos, A sobre X, es igual a B sobre Y, B sobre Y. Si yo los tengo de esa forma, en un caso lado, ángulo, lado, y sé que esos lados terminan siendo proporcionales, o sea, este A puede ser un A a la K, por ejemplo, y este B un B a la K, ¿no? De tal forma que, claro, ¿no? Termina siendo, claro, se establece una relación de proporcionalidad porque son lados proporcionales, ¿no? Son lados proporcionales. Entonces, como son lados proporcionales, ¿qué es lo que esto significa? Que significa que ambos lados deben ser proporcionales. Este, que mejor si lo hacemos al revés para que sea mejor, ¿no? Se entienda mejor el punto. Recuerde que esto es igual a una constante K, por ejemplo. Eso implicaría que A es un XK y que B es un YK, ¿no? Pues ahí sí se ve mejor. En el sentido de que los lados o, deben ser proporcionales, ¿no? Los lados deben ser proporcionales, ¿ya? Entonces, si yo establezco que los lados son proporcionales y tienen esa forma lado, ángulo, lado, entonces voy a poder establecer o demostrar la semejanza, ¿no? Entonces eso implicaría también que el CZ, en este caso podemos ser acá un C y acá un Z, también son, este caso, semejantes, ¿no? Que son semejantes. Entonces ahí tenemos el teorema lado, ángulo, lado, ¿no? Entonces teníamos, siempre y cuando tenga esa forma, y logre comprobar que esos dos lados que forman ese ángulo son proporcionales, ¿no? Entonces tendríamos otra vez un caso de semejanza. Entonces, el caso más habitual es esto, en el sentido de que basta con que usted demuestre que hay dos ángulos iguales, entonces podrá establecer, como dice, la semejanza de los triángulos. Ese es el más habitual, ¿ya? Es el más habitual. Y bueno, y los polígonos semejantes son aquellos polígonos de igual número de lados que se caracterizan por mantener las medidas de sus ángulos repetidamente iguales, ¿no? O sea, las medidas de los ángulos deben ser relativamente iguales. Ángulos, medidas iguales. Y los lados homólogos son proporcionales. O sea, lo mismo que hemos hecho acá, ¿no? O sea, la definición tal cual. Para un polígono, o sea, que puede tener mucho más número de lados, porque recuerde que el triángulo es un polígono de tres lados. Hay cuadriláteros, hay, ¿no? Pentágonos, ¿no? Hexágonos. Hemos visto más polígonos cuando nos tocó hacer ese tipo de figuras. En este caso, la proporcionalidad se conserva para polígonos de mayor número de lados. Lo que tiene que darse cuenta para demostrar que sean semejantes, que la medida de los ángulos deben ser iguales y los lados homólogos, que ya sabemos que son, o sea, los lados opuestos a esos ángulos, deben ser proporcionales, ¿no? Bueno, acá dices que si dos triángulos son semejantes, entonces sus correspondientes elementos homólogos son proporcionales, ¿no? Eso sí, lo hemos visto.
Listo. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, por eso. Ya. Entonces vamos a hacer los problemas, ¿no? Tenemos ahí básicamente una aplicación del teorema de Tales. Por la forma misma ya no lo perciben. Ve tres lados, tres rectas paralelas y rectas secantes. Entonces, hay que aplicar el teorema de Tales, ¿no? Hay que completar lo que nos pide. En este caso nos dice que este, EF y AB, ¿no? A B le ponemos como 2A, ¿no? A B le ponemos como 2A. Y lógicamente EF nos corresponde a ser A, ¿no? Tenemos 2A para B y EF ponemos A. Hacemos lo mismo para el segmento BC y DE, ¿no? BC y DE. BC le ponemos B y lógicamente a D le ponemos 2, ¿no? Pero lógicamente tiene la forma tal cual de Tales, ¿no? Es casi una aplicación directa del teorema de Tales, ¿no? Para aplicar directamente. Las relaciones de proporcionalidad que se establecen entre ellas. Entonces apliquemos directamente. Tenemos que en este caso 2A sobre B, ¿no? Es igual a 8 sobre X, ¿no? 8 sobre X. Pero ahí no solo queda el teorema de Tales, porque cuando trazamos una tercera secante, ¿no? SL6, tenemos que GY es 8, ¿no? Y me pide HI, ¿no? HI justamente es 6. Entonces ahí también podemos establecer otro teorema de Tales entre básicamente lo que vendrían a ser las rectas L5 y L6, ¿no? En este caso podríamos ser de 2B sobre A, ¿no? Sería 8 sobre X. Si establecemos eso, podemos entonces, bueno, si se da cuenta son parecidas, podemos igualar. Lo que podemos sacar es sacar cuarta, ¿no? O sacar mitad, perdón. De tal forma de tener A sobre B es igual a 4 sobre X, ¿no? Y porque hemos sacado mitad. Y acá también mitad. B sobre A es 4 sobre X, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos. A sobre B es igual a B sobre A. Y ya está. Entonces, ahí tenemos un segundito. Entonces ahí lo que tenemos es eso, ¿no? Pero eso se puede despejar, ¿no? O sea, este segundo lo podemos poner A sobre B también. Solo pasa a multiplicar A sobre B, y al final sería X sobre 4, ¿no? Sí, lo mismo. Pero lo que podemos hacer es igualar, ¿no? Porque tengo A sobre B, y lógicamente eso implicaría, bueno, eso implicaría que también ambos son A sobre B. Eso implica que ese 4X es igual a ese X4, ¿no? Es lo que plantea acá. Esto lo pasa a multiplicar en aspa, ¿no? 16 es igual a X cuadrado. Lógicamente el X vendría a ser 4 porque es una longitud, ¿no? Recuerde que las longitudes tienen que ser positivas, ¿no? Porque podría ser más 4 o menos 4, pero hablamos de longitudes, entonces lógicamente el X valdría. Y esa sería la alternativa. Sería aplicar un teorema de Tales a los segmentos L4 y L5 y luego aplicar teorema de Tales a los segmentos, perdón, a las rectas L4 y L5 y luego aplicar otro teorema de Tales para las rectas L5 y L6. ¿Se entendió? Sí, por eso. Mm. Entonces vamos con el ejercicio 2. En el ejercicio 2 básicamente tenemos otra aplicación, pero en este caso es el corolario, ¿no? En lo que vendría a ser la aplicación para un triángulo.
Dice, en la figura se muestra la vista superior aérea de un puente sobre un río, ¿no? De tal forma de que, bueno, sabiendo que A, B y C, D son paralelas, ¿no? Acá tenemos A, B y C, D son paralelas, ¿no? Sabiendo que AC es 30, más es 30, y sabiendo que BD, es igual a 5D, eso ya sabemos, lo he hecho varias veces, lo reemplazamos por valores, ¿no? Como 5K y acá un 2K, ¿no? Para que al final se cumpla esa igualdad. Entonces BD será como 5K y DE será sobre 2K. Dice, hay la distancia este, entre los árboles ubicados en, en A y B, ¿no? Esa distancia que hay entre los árboles ubicados A, B en ese cruce de un río. Y ya está. Y básicamente es eso. Ahora sabemos que AC es 30, ¿no? ¿No? Está bien. Entonces ahí tenemos. Ahí tenemos. Muy bien. Entonces, ahí si nos damos cuenta, luego de haber reemplazado esos datos en el problema, ¿no? Y saber que nos piden A entre B, ese segmento. Nos faltaría conocer el segmento CE, ¿no? Porque no sabemos cuánto vale. Pero si nos damos cuenta, ya les planteaba que esto era un triángulo isósceles, ¿se da cuenta? Porque había puesto alfa y alfa ahí en la figura. O sea, ese era un triángulo isósceles. Como era un triángulo isósceles, entonces si AB era X, lógicamente AE también debe ser X. O sea, todo esto debe ser X. Porque acá le está planteando que es un es un triángulo isósceles, de lados iguales, donde AB, no ese segmento AB, tiene que ser igual a ese segmento AE. Entonces, eso nos lleva a dar que el valor que nos faltaba, que era C, era X menos 30. Porque recuerda que AC valía 30. AC valía 30, si todo es X, ese es X menos 30. Entonces otra vez estamos frente al corolario 2, no sé si se da cuenta. No estamos frente a este corolario. No, el corolario número 1. Entonces con eso podemos plantear las respectivas relaciones de semejanza, ¿no? Las respectivas relaciones de semejanza. Entonces ahí podríamos plantear que 30 sobre X menos 30, ¿no? Es igual a 5K sobre 2K, ¿no? Sobre 2K, ¿no? Entonces K con K se va y solo queda resolver eso, ¿no? 2 por 3 es 60, los dos termina siendo 5X menos 150, esto lo pasa luego a sumar, ¿no? Sería 210 igual a 5X y X sería igual a 42, que es justamente lo que me pedían, que era justamente la distancia entre los árboles que aparecían ahí. Entonces era cuestión de aplicar sencillamente el primer corolario del teorema de Tales, porque acá teníamos básicamente un triángulo. Y lo otro era darnos cuenta que por la figura estaríamos hablando de un triángulo isósceles, entonces ambos lados tenían que ser iguales y entonces ya tenía todos los lados respectivos, los segmentos, ¿no? Respectivos que me interesaban para establecer las relaciones de proporcionalidad que estaba buscando. Ujú. ¿Se entendió? Sí, profesor. Mm. Nuevamente aquí es básicamente el uso del teorema de Tales, ¿no? Básicamente el uso del teorema de Tales. Dice, AB es 10 centímetros, y acá ponemos AB 10 centímetros. Y me dice que AC es igual a BC, o sea, AC es igual a BC y que ambos son 15. Si me está diciendo eso, entonces eso automáticamente nos plantea que estamos frente, ¿no? A un triángulo de tipo isósceles, ¿no? Porque tiene los segmentos AC igual a ese segmento BC, ¿no? Entonces,
Eso nos plantea que estamos frente a un triángulo isósceles. Entonces, este lado sería igual a este lado, que es lo que plantea. Me dice que AFD es un trapecio, AFC. O sea, si este es un trapecio, te recuerda, eso es aquel que al menos tienes todos lados paralelos, ¿no? Tanto el lado F como el lado AC son paralelos. Eso lo vimos en lo que era básicamente cuadriláteros, ¿no? Lo estuvimos haciendo. Y luego nos da una relación donde EB, ¿no? EB más EF vale exactamente 20, ¿no? En este caso le está dando un valor, ¿no? A B le va a dar a, y lo que me pide recuerde que es F, ¿no? A F le vamos a, como me está pidiendo determine F, le vamos a dar un X. De forma que tengo que A más B es B. Listo. Entonces lo representamos también en la gráfica. A EB le damos A, y acá tenemos que F es X, ¿no? Listo. Antes de aplicar el teorema de Tales, vamos a darnos cuenta que debido a que FC, estos dos, son paralelos, lógicamente este ángulo A va a ser también igual a ese ángulo E, ¿no? Lo que implica lógicamente que estamos frente a otro pequeño triángulo isósceles. Ese triángulo isósceles EBF. Eso implicaría que BF es igual a EF, ¿no? Entonces también es BF es igual a BF. Cuando tenemos eso, ahí sí ya podemos aplicar con calma otra vez el corolario, ¿no? Del teorema de Tales, porque estamos frente a un triángulo que tiene dos rectas que son paralelas, ¿no? En este caso lo que se podría plantear es que la relación de proporcionalidad implicaría que es de 10, ¿no? De 10 este segmento A, y lo mismo sería el otro lado, ¿no? Sería 15 con respecto a ese segmento X. Entonces, ese A, como sabemos, porque era dato, lo podíamos despejar acá, ¿no? A podríamos despejarlo como 20 menos X. Entonces, en lugar de poner A, ponemos 20 menos X. Ahora que está ahí, nuevamente aplicamos, resolvemos esto, ¿no? Utilizamos en aspa. 10 por X, 20X por 15, que sería 300 menos 15X. Luego lo podemos esto pasar a sumar, sería 25X igual a 300, ¿no? Le sacamos quinta, 5X igual a 60, ¿no? Por razón por la cual X necesariamente son 2. Y es lo que yo quería. Y así sería. ¿Se entendió esa parte? Que reduce todo y entre ese pues, ¿Todo? ese ángulo crece. Ahí está el problema número 4. Muy bien. Listo, entonces vamos a ver el problema número 5. Tenemos básicamente aplicar lo que es el teorema de la bisectriz interior y la bisectriz exterior. Esta relación de proporcionalidad que vimos sobre los lados, ¿no? Que se establecen, ¿no? Las longitudes que se establecen entre esas distancias, producto de trazar tanto la bisectriz interior como la bisectriz exterior, ¿ya? Entonces tenemos acá, primero tenemos esa figura, tenemos una bisectriz interior, que lógicamente sería BD, ¿no? La de interior, y una exterior que obviamente sería B, ¿no? B. Entonces además nos dice que el AD es 4 centímetros, AD es 4 centímetros, ¿no? AD es 4 centímetros, y DC son 2 centímetros, ¿no? DC es 2 centímetros. Y nos pide ya C, no sé, nos pide ya todo esto. Pide ya C. Pues tenemos el teorema de la bisectriz interior, ¿no? Porque podemos establecer una relación entre AB y BC. En ese teorema de bisectriz interior, la relación entre AB y BC es igual a la relación que se establece entre los segmentos AD y DC, y ya teníamos el valor. Entonces podríamos establecer que AB
sobre BC es igual a 2 sobre 1. Entonces le pongo K a cada uno de ellos y entonces ya tengo los segmentos AB como 2K y BC sobre K. Si hemos hecho solo teorema de la bisectriz interior, ¿no? Para ese triángulo ABC, hemos utilizado el teorema de la bisectriz interior en acá, ¿ya? Donde establecemos que la relación de los ángulos, ¿no? AB, esa relación de proporcionalidad se mantiene en los segmentos cortados por la bisectriz interior, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho acá. Nosotros ya teníamos MN, ¿no? ¿No? Teníamos MN, que era 4,2, ¿no? Entonces eso también es la relación que debe mantenerse entre los lados, ¿no? Por eso es de 2:1 se conserva. Ahora, ¿eso para qué me sirve saber que esos lados tienen una relación de 2:1? Me sirve porque lo voy a utilizar nuevamente, pero ahora para el teorema de la bisectriz exterior. Tengo AB, o sea, ya tengo la relación AB, ahora voy a usarlo para establecer la relación entre M y Q, ¿no? Entre M y Q. ¿Mm? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, tenemos AB, AB, bueno, a ver, AB sobre, ¿no? BC, que es una relación 2 sobre 1, y eso va a ser toda la distancia, porque recuerde que es toda la distancia en el teorema de la directriz exterior, ¿no? Su teorema. O sea, 6 más X, que aparece acá, sobre el segmento pequeño que es X, que es justamente lo que quiero. O sea, ese C sobre X. Entonces, ahora que ya tengo eso, opero sencillamente, porque la relación es de 2:1, ¿no? Es igual a 6 más X sobre X, ¿no? Multiplica 2X acá, 6 más X, y X al final termina siendo eso, que es lo que yo quería. Entonces, lo único que había que hacer era recordar tanto el teorema de la bisectriz interior como el teorema de la bisectriz exterior. En el interior, como yo sé que eso está en una relación de 4:2, o sea, de 1:2, yo sé necesariamente que eso, por teorema de la bisectriz interior, también se cumple para sus lados. Y ese teorema de la bisectriz, una vez que tengo la relación de esos lados, eso también debe conservarse para lo que vendría a ser básicamente ese teorema de la bisectriz exterior, ¿no? Para esos lados opuestos, ¿no? Para todos esos lados, o sea, ese teorema de Trister, donde este era la distancia como no se ve muy claro acá, pero este era seco, ¿no? Ya está, ¿no? O sea, M sobre y se conserva ahí, ¿no? Ujú. Y así sale, ¿no? Así sale. ¿Se entendió? Luego ahí el ángulo a los lados AB, BC, ahí esos lados se igualarían con los lados demás. Claro, el primero la bisectriz interior, sí, eso es lo que hacemos acá. Los lados que forman el ángulo de bisectriz A sobre B son básicamente la misma relación de proporcionalidad entre los lados que cortan. Eso es lo que hemos hecho ahí. Acá tiene la bisectriz interior, ¿no? Los lados, en este caso los lados que cortan, los lados cortados, ¿no? Están en la misma relación de proporcionalidad que sus respectivos lados. Ujú. Por eso he puesto de 2K acá. Ujú. Y una vez que tengo eso también he aplicado la bisectriz exterior, porque esta es la bisectriz exterior, aprovechando esa relación, porque esa relación también se mantiene en la bisectriz exterior, si se acuerdan, donde dice que la relación de proporcionalidad entre los lados que forman que llegan a establecer ese ángulo externo, es la misma relación de proporcionalidad que se establece entre ellos. Y lo que apliqué después ahí. Ujú. ¿Sí? ¿Se entiende?
Sí, profesor. Mm, Vamos con el problema número 7. Dice, la figura muestra una pizarra apoyada sobre el piso y la pared. Además está sujetada por el cable tensado, no sé, o sea, ese cable tensado. Si ED es 3, lo vamos a poner acá, vamos a dibujarlo, ya está dibujado. ED vale 3. Y luego DF vale 12. La DF vale 12. Y C vale es igual que AF, ¿ya? Entonces por eso le pone, recuerde y me está pidiendo, a ver, ahí el perímetro de la pizarra. Bueno, le vamos a poner X de todas formas. El perímetro de la pizarra sería básicamente los lados, ¿no? De ese rectángulo, porque es un rectángulo. Le vamos a poner X a ese C es igual a F, ¿no? Y tenemos eso. Entonces, ¿ahí qué podríamos hacer? Ahí lo que podríamos hacer justamente es establecer un triángulo, una semejanza, ¿no? Este, por básicamente ángulo a ángulo. Pues si ahí le pongo un alfa, que es lo que le ha hecho, eso sería un beta, ¿no? Entonces, alfa más beta da 90, ¿verdad? Pues ahí se lo hemos hecho un montón de veces. Alfa es 90. Entonces, lógicamente, si beta más alfa es lo que faltaría para que forme 180, sería que este también sería alfa. Entonces, tengo un alfa, tengo un 90 y tengo acá también un beta. Y lógicamente hay una semejanza, ¿no? Hay una semejanza entre este triángulo, que estoy poniendo de amarillo, y este otro triángulo que aparece acá. Voy a poner otro color. Mira, o sea, hay una relación de semejanza entre ellos. Hay una relación de semejanza. Y simplemente, si he demostrado que son semejantes por ángulo a ángulo, está alfa 90 o puede ser alfa beta. Recuerda que es ángulo a ángulo y no es, por ejemplo, ángulo, ángulo, ángulo. Porque recuerda que es un triángulo rectángulo. Me basta que dos ángulos sean iguales para que automáticamente, porque la suma da 180, el otro también sea igual. Por eso le estoy diciendo que es el teorema ángulo-ángulo. Porque me basta que dos ángulos sean iguales para saber que los tres son iguales. Y si los tres ángulos son congruentes, lógicamente ambos triángulos son semejantes, ¿ya? Entonces sería aplicar básicamente ese teorema, ¿no? Uy, ¿qué pasó ahora? Ya está. Entonces establecemos la relación de proporcionalidad entre sus lados homólogos, ¿no? En este caso sería lo que se opone a alfa, ¿no? Lo que se opone a alfa acá es X, y lo que se opone a este alfa en el otro triángulo semejante es 12, ¿no? Y debe ser esa misma proporción que se establece entre lo que se le opone al lado homólogo beta, ¿no? Al ángulo beta. Sería 3, y otro caso sería nuevamente, que recuerdo que todavía no demostró que vale 6. Sería 3 y sería X. Opero eso, ¿ya? Sería x cuadrado igual a 36, razón por la cual x vale 6. O sea, yo ya sé con eso que x vale 6. Ahora que tengo que el x vale 6, por teorema de Pitágoras, de cada uno de esos triángulos resaltados, tanto en amarillo como en verde, ¿no? Puedo hallar básicamente el ancho y el largo de la pizarra, porque sencillamente es Pitágoras, ¿no? Aunque en este caso incluso hay un lado más interesante, ¿no? Porque recuerda que nos damos cuenta que son ángulos notables de 53 medios. Nos recuerda que un ángulo notable aproximado, ¿no? Un triángulo rectángulo aproximado de 53 medios, la relación es de 1 a 2, ¿no? De 1 a 2. Entonces la relación es de 1 a 2 entre los lados y para ambos lados es lo mismo. El otro era raíz de 5, ¿no? Entonces, por eso esto es raíz de 6, raíz de 5. Y en este caso era 3 raíz de 5. Y ya está. Y lo que me pide es determinar el perímetro de la pizarra. Eso es 2 veces la suma de 6 raíz de 5 más 3 raíz de 5, ¿no? Entonces sería 2 veces, ¿no? 9 raíz de 5, lo cual sería 18 raíz de 5. 18 raíz de 5. ¿Y ya está? ¿Se entiende? Sí, profesor.
Listo. Vamos al problema 8. El problema. Dice, en la figura G es baricentro, ¿no? Entonces ya sabemos que baricentro es la reunión básicamente de las tres medianas. Lo vimos en puntos notables. Y también por esos puntos notables a veces establecimos una relación de proporcionalidad, ¿no? Entonces tenemos que ese es básicamente el baricentro, ¿no? Ahora le dice que AM es igual a MB. AM es igual a MB. Tenemos que AM es igual a MB. Cada día lo está poniendo, AM es igual a MB, ¿no? Y tenemos que BN es igual a NC. Entonces está, por eso le pone como puntito rojo, ¿no? BN es igual a M. Ahí está como puntito rojo. Y me dice que BH es 12, ¿no? BH es 12. Todo esto es 12. BH es 12. Me dice AEG GL, ¿no? O sea, desde el baricentro traza una recta, trae una perpendicular hacia el lado, ¿no? Hacia ese lado paralelo. Y eso que me pide determinar X, ¿no? Este es X. Entonces lo que tenemos que hacer primero es recordar este, que si teníamos un triángulo como este acá, o sea, ese triángulo acá, ¿sí? Y yo sabía que estos eran lados iguales, ¿no? Y que ambos son paralelos, ¿no? Ambos son paralelos. Entonces podríamos afirmar que los lados que aparecían acá también eran iguales, ¿no? Eso lo vimos por teorema de la base media, si se acuerdan. Teorema de la base media. Entonces, si yo tengo que todo es 12, ¿no? Porque recuerde que tengo que esta distancia es 12, eso es por dato, está acá. Entonces, lógicamente, cada una de esas extensiones son 6 y 6, ¿no? 6 y 6. Entonces, si yo luego trazo, no sé, tengo que esto vale 6, ¿no? Entonces decirle que esto vale 6 y que el otro también vale 6, porque todo debe salir 12, ¿no? Porque tanto le digo, estos dos, el MG y el AH son paralelos, ¿no? Son paralelos. Y ya tenemos. Ahora, lo que podríamos hacer luego, deme un segundito. Uy, se lo agarré. Entonces teníamos eso, ¿no? Entonces tendríamos que BG es igual a GH y que ambos valen 6, ¿no? Porque tanto BH valía 2, o sea, todo era esa distancia. Entonces ahí lo que tenemos que hacer sencillamente es aprovechar y trazar lo que vendría a ser este segmento, ¿no? Este segmento. Este BT, ¿no? Este segmento BT, este baricentro que aparece ahí. Entonces, ahora, la razón por la que usted llega a comprobar que también son, o sea, el problema es por qué serían paralelos, que no se olvide que estos eran también iguales, ¿no? O sea, ahí se cumple el teorema de base media. Por eso puede afirmar sin ningún inconveniente que AH y MG son paralelos, justamente porque se ha establecido que los lados que se establecen entre AM y MB y BN y NC justamente son iguales, ¿no? En las distancias, se ha partido justito en la mitad. Por eso podría afirmar que esos son paralelos. Entonces ya con esos paralelos ya podría afirmar que el otro, que era 12, debería ser 6, 6, ¿no? Exactamente. Listo. Entonces, tenemos eso, trazamos esa mediana que pasa por el gravicentro, ¿no? O baricentro, y de ahí es recordar que esa implicaría también una relación de proporcionalidad, porque como vimos en lo que era productos, puntos notables, ¿no? La semana pasada, se establece una relación de proporcionalidad. Este era BG, o sea, hasta donde estaba era 2, y esto era como un cano. La relación se establecía de 2 a 1 en todos los segmentos que pasaban que eran medianas y pasaban por el baricentro. Esas eran las propiedades de puntos notables que vimos.
Entonces ahí ya podemos trabajar eh, en este triángulo de acá, el teorema de Tales, ¿no? El teorema de Tales. El corolario 1, exactamente. Nos establecemos que de 2 a 1, ¿no? O sea, BG sobre GT de 2 a 1, o sea, 2K sobre K, eso que establecí, debe ser también conservarse en el otro lado, ¿no? Donde sería 6 más X, ¿no? 6 más X, ¿no? El BF, ¿no? BF, y BH, FH, ¿no? FH que sería 6 menos X. Ujú. Porque si GH era 6 y el otro FJ, perdón, era X, FH sería 6 menos X. Pues una vez que establezco eso, ya puedo multiplicar, ¿no? Acá con K se va, entonces sería 6 más X igual a 2 por 6 menos X, ¿no? Sería 6 más X igual a 12 menos 2X, ¿no? Esto lo paso a sumar, 3X igual a 6. No, entonces ahí sería 3X, razón por la cual X sería al final, ¿no? Es lo que me estaban pidiendo. Entonces básicamente es eso. Entonces teníamos primero que demostrar que estos segmentos, primero que ambos eran paralelos porque o sea, tanto MN, ¿no? Y AH eran paralelos porque justamente los segmentos de acá eran iguales, ¿no? Eso lo vimos en teorema de la base media. Y luego una vez que ya tenía eso y yo sabía que BH era 12, yo podía establecer que cada uno de estos segmentos, por ende, también deberían ser iguales. Por eso sería 6 y 6. Y una vez que tenía que eso valía 6 y 6, lo que sí era utilizar la relación de segmentos que aprendí de puntos notables la semana pasada, que cuando trazábamos esto acá, ¿no? Bueno, acá le podría poner un esto así, un 90, para poner esto en función de X, ¿no? Porque recuerda que acá el X se transporta. Pero recordar que por esto era una relación de 2 a 1, ¿no? De 2K, K. Justamente la relación que se establece entre los segmentos o entre las medianas que pasan por el gravicentro o baricentro. Tenía esos dos nombres. Y aplicaba ahí nuevamente el teorema de Tales, de esa relación de proporcionalidad, y me daba la respuesta que necesitaba. Ujú. ¿Se entendió? Pero ese 2K es de 12, ¿verdad? Como de 12, entiendo. Para colocarle a todo eso. Recuerda, esa es la relación, cuando digo puntos notables. Establecimos que las relaciones de la mediana, de esos segmentos eran de 2 a 1. Vamos a dar una revisada a la diapositiva, ¿eh? Y este es el punto notable, es la relación de 2 a 1, nada más, ¿sí? Ujú. Y de ahí todo ese triángulo uy, todo este triángulo celeste apliqué este corolario 1, ¿no? Que básicamente es el teorema de tal. Ujú. Mm, sí, claro. Entonces vamos a problema número 9. En la figura, I es sin centro del triángulo ABC, ¿no? Y E es el centro relativo del triángulo, de centro relativo ABC, ¿no? ABC. Dice halle, no me da AB, que vale 48, ¿no? AB 48. AI 36, ahí era 36, o sea, hasta el punto de acá. Y IE vale 64. Y si me dice y me pide ahí era C, ¿no? Me pide ahí era C. Me pide la distancia que aparece. Y entonces recordemos, ¿no? En centro básicamente es la reunión de las tres bisectrices interiores. Era punto notable la semana pasada. Entonces, lógicamente, tenemos acá
podemos atravesar un alfa alfa y otro un beta beta, ¿no? Y adicionalmente a eso, podemos recordar una de las propiedades que vimos porque recuerde que este es un punto exterior, ¿no? Es un triángulo, perdón, es una unión de bisectriz interior y la bisectriz exterior. Esto al final recuerde que esto le puedo poner un teta, teta, teta. Y había una propiedad, ¿no? Que si ese ángulo que se formaba termina siendo la mitad del que aparece acá. Eso lo vimos en propiedades de bisectrices exteriores, ¿no? De bisectrices exteriores. Entonces, si ahí se le pongo beta beta, el ángulo E necesariamente es beta, ¿no? Y con eso ahí puedo establecer una relación de semejanza, en este caso ángulo a ángulo, porque tengo en este triángulo de amarillo, ¿no? El triángulo de amarillo. Tengo alfa y beta, y en el triángulo de celeste tengo también alfa y beta. Luego de haber utilizado ese teorema de la bisectriz, ¿no? De ese ángulo E, que era la mitad. Entonces, con eso podemos establecer relaciones de proporcionalidad, ¿no? O sea, aplicar relaciones de semejanza. Entonces, lo que se le opone a, no, el que está contenido, ¿no? El que se pone de acá, termina siendo 48, por tanto, el que se le pone acá termina siendo 100, porque todo esto recuerde que es 100, ¿no? Porque 36 más 64, todo esto es 100. Entonces, lo que se le pone es 48 y el que se le pone el otro es 100. Esos triángulos semejantes, el triángulo que está de amarillo y el triángulo que está de celeste. Y nuevamente hacemos lo mismo ahora con los lados homólogos que se le ponen a beta, ¿no? Que se le pone beta es 36 y justamente acá que se le pone a beta es x, ¿no? Una vez que lo tiene ahí, tiene una relación que es 48 sobre 100 es igual a 36 sobre x, ¿no? Acá le saca sexta, ¿no? Sexta, sexta, 4 sobre 3, no, perdón, doceava en este caso. Doceava es sobre 4 y doceava de 36 es 3. Luego le puedes sacar cuarta, cuarta a esto y termina siendo 1 sobre 25. Y ahí sencillamente opera, ¿no? X es igual a 25 por 3. 25 por 3 da 75. Ajá. Y eso es lo que me está pidiendo ese y eso. ¿Se entendió? De la cateto y pues un cateto y el total de otro es de hipotenusa, ¿verdad? Mm, Recuerda, eso no es un triángulo rectangular, no hay hipotenusa, solo son lados homólogos. La relación de proporcionalidad es que se establece entre los lados homólogos. ¿Sí se acuerdan? Lo que analizamos aquí, ¿no? Por eso 37 siempre Ay, es como 3K. ese triángulo chiquito se parece al grande, algo así, ¿verdad? Son semejantes, sí, lo he demostrado. Son semejantes porque los ángulos son iguales. O sea, ahí están los dos lados, ¿no? Está el alfa beta y el otro lado de azul está el alfa y beta. Para demostrar semejanza solo le basta demostrar que dos ángulos son iguales. Una vez que demuestra que son dos ángulos iguales, puede establecer las relaciones de semejanza que quiera, ¿no? Que si se da cuenta son relaciones de proporcionalidad, ¿no? En el sentido de que los lados homólogos, o sea, los que se le oponen a esos ángulos, deben ser proporcionales a eso. Mm, seguro. ¿Sí? Sí, el ángulo beta, pero eso rebotó, ¿verdad? Mm, No, sí, a ver. Es el teorema 1, recuerden. Sí, verdad. Ujú. El X es básicamente dos veces ese ángulo interior, ¿no? Es usar el teorema
Teorema 1, cuando vimos ángulos determinados por bisectrices, ¿no? Entonces, eso es lo que se determinaba cuando tenía un ángulo que se formaba por una bisectriz interior y una bisectriz exterior, ¿no? Eso vendría a ser la mitad, en este caso, ¿no? En este caso era la mitad, ¿no? Pues era, el otro era 2 beta, ese ángulo formado era beta. Y eso era, esa era esa propiedad. ¿Se entendió? Ahora sí. Sí, sí, profesor. Ya. Vamos al problema, ¿ya? Dice, tenemos que G es baricentro del triángulo, ya sabemos que es baricentro de la unión de las tres medianas, eso era por criterio de punto notable. Dice, si MA es AC, MA, ¿no? Es si AC. Bueno, si este es MA, le ponemos 2A, vamos a poner MA 2A. Y yo sé que este G es baricentro, entonces si yo trazo una recta, conserva la propiedad, ¿no? De 2 a 1, justamente la relación que hemos estado hablando, de 2 a 1. Y adicionalmente sé que al ser necesariamente mediana y al saber que AC también es 2A, porque AC también es 2A, también es 2A. Entonces al trazar esa línea lo traza en AA, ¿no? Termina siendo AA, ¿no? Entonces teníamos 2K, 2A, AA, y adicionalmente me dice que PB vale 6, ¿no? PB vale 6, y me pide determinar básicamente. Entonces eso es básicamente una invitación a aplicar el teorema de Menelao, ¿no? Porque acá tengo acá el triángulo. Uy, tengo el triángulo. Y acá tengo justamente la secante de él. Entonces, básicamente la invitación a hacer esto. ¿Está? A hacer esto, ¿no? Porque lo tengo, pero volteado nada más. Lo tengo pero hacia el otro lado. Entonces, de ahí lo que tenemos que hacer es simplemente cumplir eso, ¿no? Que era que la multiplicación de esos segmentos no consecutivos eran iguales. Y eso es lo que aplicamos ahí, ¿no? En los segmentos no consecutivos, para ese detalle, para ese problema sería K, o sea, comenzamos con él, luego sería 6, porque el 6 sería el no consecutivo, y por último sería el 2A que aparece acá. Sería 2, listo. Y luego sería el otro, ¿no? Era 2K, este 2K, sería el X que estoy pidiendo, este el X, y al final sería básicamente todo el segmento, ¿no? Que sería 3A, ¿no? Sería 3. Resolvemos eso, ¿no? Entonces, básicamente sería acá, bueno, acá con A se va, sería 12 igual a 6x y x sería igual a 2, porque tanto k con k se va y a con a se va. Ujú. Y ahí tenemos. Era básicamente aplicar esto, ¿no? Era aplicar básicamente el teorema de Menelao que hemos visto acá, ¿no? Los tres no consecutivos A, B y C, y luego M, N y este segmento Q. Recuerda que todo es Q, ¿no? Todo eso es Q. O sea, todo ese segmento AD es, no se olvide de eso. Y eso es lo que hemos hecho acá, ¿no? Hemos hecho los no consecutivos, el Q, perdón, el K, el 2K y el X. No, perdón, el K, el 6, el K, el 6 y el 2A. Y luego hemos hecho el 2K, el X que quería, y todo que este era 3A. 2A más A, 3. Y se aplicaron directamente el teorema de Menelao, ¿no? Y con eso, y con eso obtengo que X vale 2. Uy, ¿se entendió? Sí, profesor. Vamos al problema 11. Ahí tenemos el 11. Tenemos este ejercicio 11, dice, en la figura del globo aerostático está sostenido por 3 cuerdas atadas al suelo de manera colineal, ¿no? ¿No? Son colineales. Está Antonio, Marco y César, ¿no? Antonio dista de la base del globo 8 metros, ¿no? O sea, acá está el globo y por eso se le está poniendo 8 metros, ¿no? Eso es lo que dista
Antonio, ¿no? 8 metros. César dista de la base del globo 6 metros, por eso acá le está poniendo 6 metros. Porque C es de César, A de Antonio y M es de Marco. Y la distancia entre Antonio y César es 7 metros. O sea, la distancia entre este de acá, 7 metros. Entre Marco y César es 7 metros. No, perdón. Uy, la distancia entre Antonio y César es 7 metros. Por eso es Antonio y César, 7 metros. Y le pide determinar la distancia entre Antonio y Marco. O sea, entre Antonio y Marco, esta sería mi distancia, eso sería ahí. Lógicamente, si todo es 7, ¿no? Entre Antonio y César, y entre Antonio y Marco es X, lógicamente la distancia entre Marco y César sencillamente es 7 menos X, ¿no? 7 menos. Y es una aplicación directa a la bisectriz interior, si se acuerda, porque la bisectriz, acá está los ángulos, está la bisectriz interior. Y eso es casi una invitación para aplicar directamente el teorema de la bisectriz interior, o sea, ese teorema de acá, ¿no? Que establecía una relación de proporcionalidad entre los lados y sus respectivos segmentos que se cortan, ¿no? Que son cortados por la bisectriz interior. Es casi una invitación a hacer eso directamente. Entonces teníamos 8 sobre 6, ¿no? Y esos serían los lados. Esa relación de proporcionalidad de 8 entre 6 debe conservarse entre los segmentos que lo cortan, ¿no? Que cortan el otro lado opuesto de la bisectriz interior. Sería x sobre 7. Y ahí sencillamente es multiplicar, ¿no? En aspa, ¿no? 56 menos 8x igual a 6x. Este 8x pasa a sumar, sería 14x, y al final x valdría 4. Entonces era eso, ¿no? Rellenar los datos, entender que al rellenarlo podríamos aplicar el teorema de la bisectriz interior, porque tenía los lados de la bisectriz y tenía una relación en x de los segmentos, del segmento opuesto que era cortado por la bisectriz. Y eso era básicamente todo. ¿Se entendió? Profesor. Dice, la figura muestra dos casas, vamos a ver, listo, vamos a la 2. Dice, la figura muestra dos casas ubicadas en A, ¿no? Ubicadas en A y ubicadas en B. En A y esta en B. Localizadas a 20 y 30 kilómetros de ese canal de irrigación, por eso pone 20 y acá 30. Recuerda que cuando hablamos de distancia hablamos de ángulos de alturas, ¿no? O sea, me refiero a distancias que forman 90, ¿no? Con el otro segmento. Y a una distancia de 80 kilómetros entre ambas perpendiculares, ¿no? O sea, todo esto, este es 80. Entre ambas perpendiculares, esa distancia es 80. Ahí dice 80. Deben proveerse de agua mediante una única bomba ubicada en D, ¿no? Ese es el punto D. Sí, yo estoy suponiendo que este punto está acá, punto D. ¿A qué distancias de C debe instalarse la bomba? O sea, me está pidiendo justamente la distancia entre C y D para que la longitud de las cañerías sea mínima. O sea, la longitud de las cañerías se refiere a esta longitud, ¿no? Que se establece entre A y D, va la cañería, y el de otra cañería entre D y B, ¿no? Y quiere que esa cantidad sea mínima. Entonces, para que esa distancia sea mínima, ¿no? Ese X más Y sea mínimo, es mínimo cuando básicamente son una línea recta, ¿no? Porque esta es la distancia mínima. La unión entre dos puntos siempre es mínimo cuando es una línea recta, ¿no? Cuando usted quiere saber cuál es la mínima distancia entre dos puntos, A y B, ¿no? Bueno, podemos hacer esta trayectoria, ¿no? Estaríamos llegando. Pero la forma más clara, o la de menor longitud para hallar A y B, sencillamente es una línea recta. Eso es nada más. No las trayectorias que uno podría hacer, ¿no? Eso me da la distancia mínima. Entonces tengo que formar una recta con ambos segmentos, porque eso va a ser automáticamente la distancia mínima. Entonces, eso lo logro trazando o prolongando BE, ¿no? Prolongo BE, ¿no? Aprovecho que forma 90. Prolongo BE una distancia igual a 30, ¿no?
una distancia igual a 30. ¿Ya? Mira, ¿por qué hago eso? Porque cuando tengo eso, porque vimos el teorema de la bisectriz interior y para un triángulo isósceles, ¿de acuerdo? Que decíamos que segmento que era altura y a la vez era mediana, y esto es altura y mediana, es altura y mediana sencillamente porque he decidido que este también tenga una distancia de 30, ¿no? Entonces, esta es altura porque ya era, acá hay un 90, ya es mediana porque estoy poniendo las mismas longitudes. Entonces yo con eso ya sé automáticamente que ambos lados también deben ser iguales porque es un triángulo isósceles. Entonces con eso ya tengo lo que estaba buscando, ¿no? Un segmento que esté ubicado en línea recta con el segmento AD. Y justamente eso es lo que me pide, ¿no? Porque me están pidiendo la mínima distancia, o sea, me está pidiendo el X más Y mínimo. Y el X más Y mínimo justamente se establece en ese lado. Ese es el AD y DDB, bueno, y DF mínimo. Y cuando hago eso, también me establezco una relación de semejanza, ángulo a ángulo, ¿no? Le pongo esto alfa y esto de alfa. Bueno, y acá es 90, ¿no? Ya tengo, bueno, acá también es 90. Ya tengo la relación ángulo a ángulo, ¿no? Entre estos dos triángulos semejantes. De aquí y el de, vamos a ver, de aquí, que acabo de formar. Entonces ahí lo que se lo pone, ¿no? A este, vamos a ponerle beta. Ahí está mi beta. Lo que se lo pone a beta viene a ser, espera un ratito, ratito. Lo que se lo pone, a ver, lo he movido. Porque la relación al final sería lo que se le pone a alfa, vamos a ponerlo acá, en esos dos triángulos semejantes que están de amarillo y que están de morado. ¿Verdad? Lo que se le pone a alfa sería como 20, ¿no? Sería como 20. Lo que se le pone el otro alfa sería como 30, ¿no? Sería como 30. Lo que se le pone a beta sería como 80 menos x, no sería, a alfa sería 30, no, a este alfa sería 20 y este otro alfa sería 30. Este beta sería x y el otro beta sería 80 menos x, ¿no? 80 menos x. Y así lo tendría. Eso es lo mismo que operar, o sea, la operación va a ser lo mismo. Este es de 2 a 3, sería 160, ¿no? 160 menos 2x igual a 3x, ¿no? Eso lo vas a sumar al otro lado, sería 5x igual a 160. Y x es 3 por 2, 15 y 32. X saldría igual a 32 kilómetros. ¿Ah? Entonces x vale 32 kilómetros. Y justamente la distancia en la que debería ponerse esa bomba sería exactamente a 32 kilómetros del punto C, ¿no? Del punto C. Y esto. ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Entonces vamos a terminar el problema. Problema 13. Dice, en la figura, el poste está sostenido por dos cables tensados, ¿no? AB y BC. Tal que AB es 13, ¿no? AB es 13, una cosa AB es 13. AH es 12, AH es 12. CD es 2, CD es 2. Si A, B y C son puntos coplanares, claro, no es que tienen que estar en el mismo plano, ¿no? Eso es lo que significa. Para que pueda hacerlo, porque recuerda que todos estos problemas siempre son en las tres dimensiones, ¿no? Por eso está diciendo que todos forman un mismo plano. Dice, halle la longitud del cable BC, ¿no? O sea, BC viene así, BC viene así.
Pues ahí lo único que tendríamos que hacer, si teníamos ya 13 y 12, ¿no? Ese era nuestro dato, 13 y 12, 13 y 12. Y nosotros ya sabemos que eso era un triángulo rectángulo, porque acá está el 90, ¿no? Entonces, triángulo rectángulo. Yo ya sé cuánto vale el otro por Pitágoras nada más, ¿no? 13 al cuadrado, 12 al cuadrado, BH al cuadrado. Entonces BH vale 5. Es simplemente lo sé por Pitágoras. Entonces ya sé que todo ese BH vale 5. Adicionalmente yo sabía que este era 2, ¿no? Es por dato. Entonces si yo trazo una vertical, ya está formando un triángulo, un rectángulo, ¿no? Eso también sería 2. Pero yo ya dije que todo esto valía 5. Entonces lógicamente esa distancia BT sería automáticamente 3. Automáticamente 3. Y es lo que pone acá. Esto vale. Ahora, ¿y eso para qué me sirve? Eso me sirve porque yo puedo establecer otra relación de semejanza. ¿Cuál? Si yo le pongo un ángulo alfa, yo sé que acá es 90 menos alfa, ¿no? Entonces automáticamente el de acá también sería alfa. Entonces ya tendría una semejanza, porque acá también valdría 90. Tendría un teorema de semejanza ángulo a ángulo entre este triángulo rectángulo con este otro triángulo rectángulo. Tendría semejanza entre ambos, ¿no? Justamente ángulo a ángulo, porque tendría acá el alfa y acá sería el 90. El alfa y el 90. Entonces ahí ya puedo establecer las relaciones de semejanza entre los lados homólogos, ¿no? O sea, los lados que se oponen. Lo que se le pone a 90 debería ser 13, ¿no? Sería 13. Se pone 90 acá sería ahí. Acá lo que se lo pone a, bueno, vamos a llamarlo beta, ¿no? O el de acá, es 12. Y lo que se lo pone al otro es 3, ¿no? Entonces al final, ¿no? Termina siendo así, le sacamos tercio, termina siendo 4. Esto sería 13 igual a 4x, ¿no? Y al final x sería 13 cuartos. Y esa sería esa distancia BC que me estaba pidiendo ya. ¿Se entendió esa parte? Sí, profesor. Listo. ¿Alguna consulta? ¿Algo?